El sol de Galilea no perdonaba. El polvo se levantaba en remolinos bajo las sandalias de cientos de personas que convergían en un solo punto, una casa de piedra y adobe en el corazón de Cafarnaúm. No era una visita de cortesía, era un asedio de esperanza y desesperación. Dentro, el aire era denso, casi sólido. Jesús hablaba, y su voz, aunque serena, cortaba el murmullo de los escribas y fariseos que vigilaban cada una de sus sílabas como halcones hambrientos. La multitud bloqueaba cada ventana, cada rendija, formando un muro humano infranqueable. A las afueras del tumulto, 4 hombres sudorosos sostenían una camilla de madera y cuerdas. Sobre ella, el paralítico. Sus ojos no reflejaban derrota, sino una urgencia salvaje. Sus piernas eran madera muerta, pero su voluntad era un incendio. Miró a sus amigos, hombres de rostros curtidos por la pesca y el sol, y vio la misma determinación. Intentaron empujar, suplicar, abrirse paso entre la masa compacta de cuerpos que no cedían ni un centímetro. Era imposible. El acceso a la puerta estaba sellado por el egoísmo y la curiosidad de los que llegaron primero. Fue entonces cuando uno de ellos levantó la vista hacia el tejado plano de la vivienda. No hubo necesidad de palabras. El plan era una locura, un acto de vandalismo sagrado. Con un esfuerzo que hizo crujir sus tendones, comenzaron a trepar por la escalera exterior, cargando el peso muerto de su amigo hacia las alturas, mientras debajo, el maestro pronunciaba las palabras que estaban a punto de ser interrumpidas por el estrépito de la piedra rompiéndose. El polvo comenzó a filtrarse desde el techo como una lluvia de arena fina. Los que estaban abajo, incluyendo a los doctores de la ley que se ajustaban sus túnicas con desdén, miraron hacia arriba con desconcierto. El sonido de los golpes secos y el crujir de las vigas de madera empezó a ahogar el discurso de Jesús. Arriba, el calor era asfixiante. Los 4 hombres no estaban simplemente quitando tejas, estaban arrancando el barro y las ramas con sus propias manos, ignorando las astillas que se clavaban en su piel. El paralítico, atado firmemente a la camilla, observaba el cielo azul de Galilea empezar a fracturarse mientras el agujero se ensanchaba. «Más rápido», instó uno de ellos, con el rostro empapado en sudor. «Sienten el peso de su palabra abajo, nosotros haremos que sienta el peso de nuestra fe». Un bloque de adobe cayó al suelo de la casa, estallando en 1000 pedazos cerca de los pies del maestro. La multitud retrocedió, creando un círculo de vacío por puro instinto de protección. La luz del mediodía entró como un cañón de fuego blanco, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Jesús guardó silencio. No había molestia en su rostro, solo una curiosidad profunda y soberana. Elevó la mirada y vio 4 rostros asomados por el borde del boquete, jadeantes, con los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo físico, pero brillando con una convicción que no conocía fronteras. Lentamente, las cuerdas empezaron a desenrollarse. La camilla comenzó su descenso vertical, balanceándose peligrosamente sobre las cabezas de los presentes, descendiendo centímetro a centímetro desde la luz celestial hacia la penumbra de la habitación, hasta que el crujido de la madera contra el suelo anunció que el hombre que no podía moverse estaba, finalmente, frente al único que podía salvarlo. El silencio fue absoluto. El paralítico, tendido en el suelo, se encontró cara a cara con la mirada de Jesús, una mirada que no buscaba la enfermedad, sino que atravesaba la carne para encontrar el origen de todo dolor. La tensión en la sala se podía cortar con un suspiro. Los fariseos, sentados en primera fila, apretaron los puños sobre sus rodillas. Para ellos, aquel hombre en la camilla era solo un pecador, un despojo cuya parálisis era la marca física de una falta moral. Pero Jesús veía otra cosa. Veía el sudor de los amigos en el techo y el alma desnuda del hombre a sus pies. Jesús se inclinó levemente. El paralítico contuvo el aliento. El dolor de años de postración parecía concentrarse en ese único segundo de contacto visual. El maestro no examinó sus piernas secas ni tocó sus rodillas inertes. En su lugar, soltó una frase que cayó como un martillazo sobre un yunque. Dijo, tus pecados te son perdonados. El impacto fue inmediato, pero no en el cuerpo del hombre, sino en los cimientos de la estructura religiosa de los presentes. Un murmullo eléctrico recorrió a los escribas.
En sus mentes, las acusaciones hervían. ¿Quién se cree este? ¿Cómo se atreve a usurpar el lugar de Dios? Solo Dios puede limpiar la mancha del alma. El aire se volvió pesado, cargado con el olor del adobe fresco y la hostilidad de los que juzgaban sin conocer la misericordia. Jesús, conociendo los pensamientos que se retorcían en sus pechos como serpientes, se puso de pie. Su figura pareció crecer bajo la luz que entraba por el techo roto, dominando la estancia con una autoridad que no procedía de pergaminos ni de herencias humanas. ¿Por qué piensan así en sus corazones?, preguntó, y su voz no fue un susurro, sino un trueno contenido. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y camina? Hizo una pausa deliberada, dejando que la lógica de lo imposible aplastara el cinismo de sus críticos. El paralítico, aún inmóvil, sentía un calor extraño que empezaba a subir desde la base de su columna, una vibración que no recordaba haber sentido en toda su vida adulta. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús se giró bruscamente hacia el hombre de la camilla, y el ambiente vibró con una energía que amenazaba con derribar las paredes que aún quedaban en pie. A ti te digo, la voz de Jesús resonó con una vibración metálica, imperativa, que pareció detener el pulso de la ciudad entera. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El tiempo se congeló. Los 4 amigos en el techo se asomaron por el borde, con los pulmones vacíos de tanto contener la respiración. Los fariseos se inclinaron hacia adelante, esperando el fracaso, esperando que la realidad de los músculos muertos humillara al Galileo. Entonces, ocurrió lo imposible. No fue un proceso lento. Fue una explosión de vitalidad. En el interior del hombre, los nervios que habían sido hilos secos durante años se encendieron como mechas de pólvora. El calcio se reafirmó en sus huesos con chasquidos audibles. El paralítico sintió una descarga de fuego recorriendo sus pantorrillas, y por primera vez en una eternidad, sus dedos se contrajeron contra el polvo del suelo. Apoyó las palmas de las manos. Sus hombros, curtidos por el esfuerzo de arrastrarse, se tensaron. Con un movimiento fluido y violento, se impulsó hacia arriba. Sus rodillas no flaquearon, se bloquearon con la fuerza de columnas de mármol. Se puso de pie. La multitud emitió un gemido colectivo, una mezcla de terror y asombro. El hombre que hace un minuto era un bulto de carne inerte, ahora se erguía frente a la mirada serena de Jesús. Sin dudar, se agachó, agarró la madera de su propia camilla, el símbolo de su esclavitud, y la cargó sobre sus hombros como si fuera una pluma. El muro humano que antes era impenetrable se abrió de par en par, no por cortesía, sino por el miedo sagrado que emanaba de aquel milagro viviente. El hombre comenzó a caminar, abriendo un surco de silencio entre la masa de gente que se santiguaba y retrocedía. Cada paso era un estruendo de libertad, pero mientras cruzaba el umbral de la casa, las sombras de los doctores de la ley comenzaron a alargarse tras él, ocultando un odio que apenas empezaba a germinar. El hombre salió a la calle bajo el sol cegador, pero ya no era el mismo sol que lo había visto llegar como una carga. La camilla sobre sus hombros no pesaba, era un trofeo de guerra contra la fatalidad. A su paso, la gente caía de rodillas o se cubría el rostro, incapaz de procesar que el hombre que pedía limosna en las esquinas ahora marchaba con la zancada de un guerrero. ¡Gloria a Dios!, gritó el hombre, y su voz, antes un hilo de lamento, estalló en un rugido que hizo eco en los muros de Cafarnaúm. He visto la luz y mis pies han obedecido. Desde el tejado, sus 4 amigos estallaron en gritos de júbilo, abrazándose entre el polvo y los escombros del techo que ellos mismos habían destruido. Habían arriesgado todo, su reputación, sus bienes y su seguridad, por un momento de fe absoluta, y la recompensa estaba caminando allí abajo, alejándose entre la multitud que aún no lograba cerrar la boca. Sin embargo, dentro de la casa, el ambiente no era de fiesta. Mientras el pueblo glorificaba a Dios diciendo que jamás habían visto algo igual, en los rincones oscuros de la habitación, el aire se volvió gélido. Los escribas no miraban al hombre que caminaba, miraban a Jesús con ojos que destilaban un veneno milenario.
El milagro había sido demasiado público, demasiado real, y la autoridad que Jesús acababa de reclamar sobre el pecado era una declaración de guerra contra el orden establecido. El perdón que había otorgado era, para ellos, una blasfemia que merecía la muerte. Jesús permaneció en el centro de la sala, rodeado por el polvo que aún caía del techo. Sabía que aquel hombre que ahora corría hacia su casa no solo llevaba una camilla, sino que acababa de encender la mecha de un conflicto que consumiría a toda Judea. Mientras la multitud se dispersaba para contar la noticia, en la penumbra de la casa, los líderes religiosos comenzaron a susurrar, trazando las primeras líneas de un plan oscuro que buscaría apagar la luz que acababa de sanar a un muerto en vida. La noticia corrió por las venas de Cafarnaúm como fuego en paja seca. El hombre que antes era una sombra en el suelo ahora era un testimonio viviente que recorría las calles pedregosas. Sus pasos, rítmicos y poderosos, golpeaban la tierra con una cadencia que desafiaba cualquier lógica médica o religiosa. Al llegar a su hogar, el estruendo de la camilla al caer contra el suelo anunció su regreso. Ya no necesitaba ese armazón de madera, el recordatorio de su miseria se convirtió en el altar de su nueva vida. Sus familiares lo tocaban, incrédulos, buscando las cicatrices o la debilidad que el maestro había borrado con una sola frase. Pero no había rastro de la parálisis, solo una piel renovada y unos ojos que habían visto el abismo y habían regresado. Mientras tanto, en la casa del milagro, Jesús comenzó a caminar hacia la salida. La multitud se apartaba con una mezcla de reverencia y pavor. Al pasar frente a los escribas, el silencio de estos era más ruidoso que cualquier grito. Sus rostros eran máscaras de piedra, pero sus mentes eran nidos de víboras. Habían presenciado lo imposible y, en lugar de arrodillarse, estaban contando los artículos de la ley que el Galileo acababa de pisotear. Jesús salió al aire libre, donde la brisa del mar de Galilea intentaba limpiar el ambiente cargado de la habitación. No se detuvo a recibir aplausos. Se dirigió hacia la orilla, seguido por una masa humana que crecía por segundos. La curación del paralítico no fue el final de la jornada, sino el disparo de salida para una confrontación mayor. A lo lejos, en los puestos de recaudación de impuestos cerca del muelle, un hombre llamado Leví observaba el alboroto. El eco de los pasos del sanado aún resonaba en el aire, pero lo que estaba por venir requeriría una clase de curación distinta, la de un corazón endurecido por el oro y el desprecio público. Jesús se detuvo justo antes de llegar al agua. El sol comenzaba su descenso, alargando la sombra sobre la arena, mientras el maestro se preparaba para llamar a alguien que los puros de corazón consideraban irrecuperable. La orilla del mar de Galilea no era un lugar de paz absoluta, era un hervidero de comercio, deudas y soldados romanos vigilando el flujo de mercancías. Jesús caminaba por la arena, pero su objetivo no eran las barcas de pesca, sino el telonio, el puesto de recaudación de impuestos. Allí, sentado tras una mesa llena de monedas de plata y pergaminos de deuda, estaba Leví. Si el paralítico era un paria por su cuerpo, Leví lo era por su oficio. Para el pueblo, era un traidor, para los escribas, un pecador irredento que vendía a sus hermanos al imperio por unas cuantas piezas de metal. Jesús se detuvo frente a él. El bullicio de la multitud que lo seguía se amortiguó, esperando que el maestro denunciara la avaricia del recaudador. Pero Jesús no miró las monedas, ni los registros de impuestos. Miró al hombre atrapado detrás de la mesa, un hombre cuya alma estaba tan inmóvil como lo habían estado las piernas del paralítico. «Sígueme», dijo Jesús. La palabra fue corta, pero cargada de la misma autoridad que había reconstruido los nervios del enfermo en la casa de adobe. No hubo sermones, ni promesas de gloria. Fue una orden que exigía una ruptura total. Leví levantó la vista. En sus ojos se reflejó la lucha interna de quien posee mucho pero no tiene nada. Miró su oro, miró su puesto de poder, y luego miró la paz inquebrantable de aquel que lo llamaba por encima de su pecado. Sin decir una sola palabra, el recaudador empujó la mesa. Las monedas rodaron por el suelo, mezclándose con la arena, olvidadas en un instante. Se puso de pie, abandonando su identidad de funcionario para convertirse en un discípulo. Aquella noche, la casa de Leví se llenó de música y risas. Pero no era una cena común.
En la misma mesa se sentaban Jesús, el exparalítico que ahora caminaba con orgullo, y una legión de pecadores y publicanos que buscaban la misma medicina para sus almas. Sin embargo, fuera de la casa, ocultos por la oscuridad del jardín, los fariseos observaban el banquete con asco, preparando la pregunta que intentaría envenenar la alegría de la mesa. La luz de las antorchas proyectaba sombras danzantes contra las paredes de la casa de Leví. El olor a pan recién horneado y vino especiado llenaba el aire, mezclándose con el sonido de las risas de aquellos que la sociedad había desechado. Era una escena escandalosa, el maestro, el sanador de paralíticos, compartiendo el pan con los cobradores de impuestos que desangraban al pueblo y con pecadores cuya reputación manchaba cualquier suelo que pisaran. En el umbral de la puerta, protegidos por la oscuridad pero con el rostro encendido de indignación, los fariseos llamaron a los discípulos de Jesús. No se atrevían a encarar al maestro directamente, preferían sembrar la duda en sus seguidores. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Preguntaron con una voz cargada de veneno legalista. ¿Cómo puede alguien que dice venir de Dios mancharse con la escoria de Cafarnaúm? La pregunta no buscaba una respuesta, buscaba una condena. Para ellos, la santidad era una cuestión de distancia, de muros y de pureza ritual. No concebían que la luz pudiera mezclarse con la sombra sin ser extinguida. Pero Jesús, que escuchaba no solo las palabras sino los corazones, no esperó a que sus discípulos respondieran. Dejó su copa sobre la mesa y se volvió hacia la puerta. El silencio cayó sobre el banquete. Los pecadores dejaron de comer y los publicanos bajaron la vista, sintiendo de nuevo el peso de su propia bajeza ante la mirada de los religiosos. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, sentenció Jesús, y sus palabras cortaron la noche como un bisturí. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Fue un golpe directo al orgullo de los fariseos. Mientras ellos se consideraban sanos y perfectos, se estaban muriendo por dentro de una enfermedad que ninguna ley podía curar, el desprecio por el prójimo. Jesús volvió a su comida, pero la confrontación acababa de escalar. Los fariseos se retiraron hacia las sombras de las calles de Cafarnaúm, rumiando su derrota. La sanación del cuerpo del paralítico había sido asombrosa, pero la sanación del alma de Leví y la cena con los marginados era una provocación que el sistema no pensaba dejar pasar sin consecuencias. Mientras la cena continuaba, una nueva sombra se cernía sobre el grupo, la de aquellos que, ayunando y siguiendo ritos estrictos, verían en la alegría de los discípulos una falta de respeto irreparable a las tradiciones de los antepasados. La atmósfera en la casa de Leví cambió. Ya no era solo el ataque de los fariseos, ahora, figuras más austeras se abrieron paso entre la multitud. Eran los discípulos de Juan el Bautista, hombres de rostros hundidos por el ayuno y ropas ásperas, que miraban con confusión el festín. Nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, dijeron, con una mezcla de tristeza y reproche. ¿Por qué los tuyos comen y beben mientras el mundo clama por justicia? Jesús los miró con una compasión profunda. Entendía su sacrificio, pero ellos no entendían el momento histórico que estaban pisando. La curación del paralítico y la llamada de Leví no eran eventos aislados, eran el estallido de una era nueva. ¿Acaso pueden los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Respondió Jesús, y su voz adquirió un tono nupcial, solemne. Mientras tienen al novio, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán. El paralítico, sentado cerca, escuchaba con atención. Él, que había pasado años en un ayuno forzado de movimiento y alegría, entendía mejor que nadie que cuando la vida misma se sienta a tu mesa, lo único coherente es celebrar. Pero Jesús no se detuvo ahí. Necesitaba que entendieran que lo que estaba ocurriendo en Cafarnaúm no era un parche para una religión vieja y gastada. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, continuó, señalando las túnicas raídas de los presentes. Si lo hace, romperá el nuevo, y el remiendo nuevo no ajustará con el viejo. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos, de lo contrario, el vino nuevo romperá los odres, se derramará, y los odres se perderán. El mensaje era una bomba de relojería,
el sistema de leyes de piedra y sacrificios vacíos no podía contener la potencia del espíritu que acababa de levantar a un hombre de su camilla. El vino nuevo estaba aquí, y su fuerza era tan volcánica que amenazaba con hacer estallar las estructuras de poder de Israel. Mientras el maestro hablaba de odres y vino, fuera de la casa, el viento del mar comenzó a soplar con más fuerza, presagiando que el siguiente encuentro no sería en una mesa, sino en el campo de batalla de la ley. El día de reposo. El sol del siguiente sábado amaneció con una claridad hiriente. El aire en Cafarnaúm estaba cargado, la tensión entre lo viejo y lo nuevo ya no se podía ocultar. Jesús caminaba por los sembrados de trigo, seguido por sus discípulos y, a una distancia prudencial pero vigilante, un grupo de fariseos que no les quitaban el ojo de encima. Los discípulos, movidos por el hambre, comenzaron a arrancar espigas, restregándolas entre sus manos para comer los granos. Para cualquier observador casual, era un acto insignificante, para los legalistas, era una declaración de guerra. «Mira», gritó uno de los fariseos, señalando con un dedo acusador. «¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Están cegando. Están trabajando en el día del descanso». Jesús se detuvo en seco. A su lado, el hombre que antes era paralítico y que ahora le seguía a todas partes, observaba la escena con incredulidad. Él, que había sido sanado por pura misericordia, no podía entender cómo una espiga de trigo podía ser más importante que el hambre de un hombre. ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre?, replicó Jesús, su mirada perforando la hipocresía de sus acusadores. Entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les está permitido comer. Jesús dio un paso hacia ellos, y la autoridad que emanaba de su presencia hizo que los fariseos retrocedieran un palmo. No estaba defendiendo una falta a la regla, estaba reclamando la soberanía sobre el tiempo mismo. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. El desafío fue total. Había sanado cuerpos, perdonado pecados y ahora reclamaba el control sobre el día más sagrado de la nación. Los fariseos guardaron silencio, pero sus rostros se tornaron purpúreos. No iban a responder con palabras, sino con una trampa. Sabían que Jesús se dirigiría a la sinagoga. Sabían que allí habría alguien sufriendo. Y sabían que, si Jesús se atrevía a mover un solo dedo para sanar de nuevo en el día de reposo, tendrían la excusa perfecta para derramar su sangre. La sinagoga de Cafarnaúm se alzaba imponente, una mole de piedra blanca que aquel sábado parecía un tribunal de justicia. El aire en el interior era opresivo, cargado con el olor a aceite de lámparas y el murmullo contenido de una asamblea que sabía que algo estaba a punto de estallar. En un rincón, sentado en el suelo, había un hombre con la mano derecha completamente seca, atrofiada, un trozo de carne inerte que colgaba de su hombro como una rama muerta. Era el cebo perfecto. Los fariseos se apostaron en los bancos laterales, con los ojos fijos en Jesús, esperando el menor movimiento para saltar sobre él. No buscaban la gloria de Dios, buscaban un error en el hombre. Jesús entró y el silencio fue tan súbito que se podía escuchar el revoloteo de un pájaro en el patio exterior. Caminó directamente hacia el centro, ignorando las miradas gélidas, y se detuvo frente al hombre de la mano seca. «Levántate y ponte en medio», ordenó Jesús. El hombre obedeció con temor, consciente de que se había convertido en el epicentro de una tormenta cósmica. Jesús se giró entonces hacia los doctores de la ley. Sus ojos, que habían sido pura ternura con el paralítico, ahora relampagueaban con una indignación que helaba la sangre. «Les pregunto a ustedes», dijo, y su voz recorrió las vigas del techo como un trueno bajo, «¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?» Nadie respondió. El silencio de los fariseos era su propia condena. Estaban tan aferrados a la letra de la ley que preferían ver a un hombre lisiado que ver la gloria de Dios manifestada en un día de descanso. Jesús los recorrió a todos con la mirada, uno por uno, dolido por la dureza de piedra de sus corazones. «Extiende tu mano», le dijo al hombre. El lisiado dudó un segundo. Intentó mover los dedos que no sentía,
estirando el brazo con un esfuerzo que le hizo temblar el cuerpo entero. En ese instante, un crujido de vida recorrió el tejido muerto. La sangre fluyó con fuerza, la piel se tensó y los dedos se abrieron como pétalos de una flor bajo el sol. La mano estaba sana, perfecta, tan fuerte como la otra. Pero mientras el hombre gritaba de alegría, los fariseos salieron atropelladamente de la sinagoga. No fueron a rezar. Se reunieron en el patio bajo el sol abrasador con los herodianos, sus enemigos políticos de siempre, unidos ahora por un solo propósito oscuro, encontrar la forma de asesinar al que acababa de dar vida. La conspiración ya no era un secreto susurrado, era un plan de ejecución que empezaba a tomar forma en las sombras de las columnas. La sinagoga quedó atrás, pero el aire de Cafarnaúm ya no era el mismo. El milagro de la mano seca, sumado a la espectacular curación del paralítico, había roto el equilibrio. Jesús se retiró hacia el mar, pero no estaba solo. Una marea humana lo seguía, venían de Idumea, de más allá del Jordán, de Tiro y de Sidón. El gentío era tan masivo y desesperado que Jesús tuvo que pedir a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que la multitud no lo aplastara contra la orilla. Desde la borda de la barca, el maestro veía rostros marcados por el dolor, la lepra y la posesión. Espíritus inmundos caían ante él gritando, «Tú eres el Hijo de Dios», pero Jesús los acallaba con una autoridad cortante. No quería el testimonio del abismo, quería la fe de los hombres. Al caer la tarde, Jesús dejó atrás el bullicio y subió a la montaña. El paralítico, que ahora caminaba con la agilidad de un ciervo, se quedó en la falda del monte, observando la silueta del Maestro recortada contra el cielo purpúreo. Jesús pasó la noche entera en oración, hablando con el Padre mientras las estrellas de Galilea giraban sobre su cabeza. Aquel no era un descanso, era la preparación para una estructura que sobreviviría a los imperios. Al amanecer, llamó a los que él quiso. De entre la multitud, seleccionó a 12. Ustedes, dijo, mirándolos a los ojos, estarán conmigo. Los enviaré a predicar y tendrán autoridad para expulsar demonios. Entre ellos estaban Pedro, Santiago y Juan, estaba Leví, ahora llamado Mateo, y estaba también Judas Iscariote, el que más tarde lo entregaría. Era un grupo de pescadores, rebeldes y recaudadores, el vino nuevo empezaba a ser vertido en odres nuevos. Pero mientras Jesús descendía de la montaña con su ejército de 12, una nueva comitiva llegaba desde Jerusalén. No eran simples observadores locales, eran los escribas de la capital, la élite del pensamiento teológico, enviados con una misión clara, desacreditar al Galileo por cualquier medio necesario. Al llegar a una casa para comer, la multitud volvió a agolparse de tal forma que ni siquiera podían probar bocado. Fue entonces cuando los enviados de Jerusalén lanzaron el ataque más bajo y peligroso hasta la fecha. «No es por Dios que hace esto», susurraron, para que todos escucharan. «Está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios». El silencio que siguió fue sepulcral. Acusar al sanador de ser el brazo armado del infierno era el último recurso de los que ya no tenían argumentos, y la respuesta de Jesús estaba a punto de redefinir la naturaleza del bien y del mal. Jesús los llamó hacia sí. Su presencia no emanaba temor, sino una lógica aplastante que hacía que las acusaciones de los escribas parecieran castillos de arena frente a la marea. Los miró fijamente, con una mezcla de lástima y severidad que les hizo bajar la vista. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó Jesús, y la pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Y si una familia está dividida, esa familia se desmoronará. Si Satanás se ha rebelado contra sí mismo y está dividido, no puede sostenerse, su fin ha llegado. Los escribas de Jerusalén tragaron saliva. Habían intentado usar la superstición para asustar al pueblo, pero se habían topado con una muralla de coherencia absoluta. Jesús no se detuvo, dio un paso hacia ellos, señalando la realidad de lo que acababan de presenciar. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo entonces podrá saquear su casa. El mensaje era claro, el hombre fuerte era el mal que había encadenado al paralítico y secado la mano del hombre en la sinagoga.
Jesús no era un aliado de la oscuridad, era el que había venido a atar al opresor para liberar a los cautivos. Pero entonces, su tono cambió. Se volvió gélido, una advertencia que hizo vibrar las paredes de la casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hijos de los hombres, sus pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Dijo esto porque ellos insistían en llamar espíritu inmundo a lo que era evidentemente la mano de Dios actuando con misericordia. Estaban viendo la luz y llamándola tinieblas, estaban viendo la vida y llamándola muerte. Mientras el eco de sus palabras aún resonaba, alguien se abrió paso entre la masa compacta de gente. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, anunciaron. La tensión familiar se sumaba ahora a la religiosa, obligando a Jesús a declarar quiénes formaban realmente su nuevo linaje, mientras los escribas, derrotados en el debate pero no en su odio, comenzaban a retirarse para buscar una traición que fuera más efectiva que sus palabras. Jesús no se movió hacia la puerta. Miró a los que estaban sentados a su alrededor, hombres y mujeres con rostros cansados, cubiertos del polvo de los caminos, los mismos que habían visto al paralítico caminar y al recaudador abandonar su mesa. Su mirada se detuvo en sus discípulos, aquellos odres nuevos que empezaban a llenarse de una comprensión que el mundo aún no alcanzaba a procesar. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, preguntó, y su voz no llevaba desprecio, sino una nueva definición de pertenencia. Extendió la mano sobre los que le rodeaban, señalando al paralítico que ahora servía a los demás y a Leví que anotaba sus palabras. Aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Con esas palabras, el maestro rompió las últimas cadenas de la tradición biográfica y legal. Ya no importaba el linaje, la sangre o el apellido, importaba la obediencia al llamado que acababa de transformar Cafarnaúm. La multitud estaba atónita. Jesús había puesto la lealtad a la verdad por encima de los lazos más sagrados de la tierra. Pero la jornada en la casa estaba llegando a su fin. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo las aguas del mar de Galilea de un rojo profundo, como si el mismo cielo estuviera anticipando el sacrificio que vendría. Jesús se levantó y se dirigió nuevamente hacia la orilla. Subió a una barca y se alejó un poco de la tierra firme. La multitud, miles de personas que se extendían por la costa como un manto humano, guardó un silencio absoluto. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la madera de la barca era el único acompañamiento. «Escuchen», exclamó Jesús, y su voz, amplificada por el agua, llegó hasta el último hombre en la colina. Un sembrador salió a sembrar. Empezó a hablar en parábolas, ocultando la verdad en historias sencillas para que solo aquellos que tuvieran oídos para oír pudieran rescatar el tesoro. Habló de semillas que caían en el camino, entre piedras y espinos, y de semillas que caían en tierra buena. El paralítico, de pie en la arena, sentía sus piernas firmes, pero ahora entendía que el verdadero milagro no había sido el poder caminar, sino que la semilla de la palabra hubiera encontrado en su corazón roto la tierra más fértil de toda Galilea. Sin embargo, mientras el maestro hablaba, una tormenta física y espiritual comenzaba a gestarse en el horizonte, lista para poner a prueba si esa fe era capaz de dominar no solo la enfermedad, sino los elementos mismos de la creación. El sol terminó de hundirse, dejando un rastro de ceniza y fuego sobre el horizonte. Al llegar la noche, Jesús dio la orden, pasemos a la otra orilla. La barca se adentró en la oscuridad del mar de Galilea. El paralítico, ahora un hombre libre, observaba desde la costa cómo la silueta del maestro se desvanecía en la bruma. De repente, el viento cambió. Lo que empezó como un susurro se convirtió en un rugido. Una tempestad violenta se abatió sobre el lago, con olas que golpeaban la madera como puños de un gigante enfurecido. Mientras los discípulos, pescadores expertos, gritaban de terror viendo cómo el agua inundaba la barca, Jesús dormía sobre un cabezal en la popa. Su paz era un insulto al caos. Desesperados, lo despertaron a sacudidas: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se puso en pie. No vaciló ante el abismo ni ante la furia del viento.
Se irguió con la misma autoridad con la que había mandado al paralítico levantarse de su miseria. Miró al cielo y al mar, y con una voz que hizo vibrar los cimientos de la naturaleza, ordenó: silencio. Enmudece. El viento murió al instante. El oleaje se convirtió en un espejo de cristal. El silencio que siguió fue más aterrador que la misma tormenta. Los discípulos, empapados y temblorosos, se miraron unos a otros con un miedo nuevo, un miedo sagrado. ¿Quién es este?, susurraron, que hasta el viento y el mar le obedecen. En la orilla, Cafarnaún dormía, pero el mundo ya no era el mismo. Aquel día, un hombre había dejado su camilla, un recaudador había dejado su oro, y la muerte había perdido su primer round contra la vida. El paralítico, de pie bajo las estrellas, caminó hacia su casa con paso firme, sabiendo que lo que había presenciado no era solo una curación, sino el inicio de una revolución que ninguna tempestad, ninguna ley y ninguna tumba lograría detener jamás. La historia de la camilla vacía era ahora la historia del mundo entero. El sol terminó de hundirse, dejando un rastro de ceniza y fuego sobre el horizonte. Al llegar la noche, Jesús dio la orden: pasemos a la otra orilla. La barca se adentró en la oscuridad del mar de Galilea. El paralítico, ahora un hombre libre, observaba desde la costa cómo la silueta del maestro se desvanecía en la bruma. De repente, el viento cambió. Lo que empezó como un susurro se convirtió en un rugido. Una tempestad violenta se abatió sobre el lago, con olas que golpeaban la madera como puños de un gigante enfurecido. Mientras los discípulos, pescadores expertos, gritaban de terror viendo cómo el agua inundaba la barca, Jesús dormía sobre un cabezal en la popa. Su paz era un insulto al caos. Desesperados, lo despertaron a sacudidas: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se puso en pie. No vaciló ante el abismo ni ante la furia del viento. Se irguió con la misma autoridad con la que había mandado al paralítico levantarse de su miseria. Miró al cielo y al mar, y con una voz que hizo vibrar los cimientos de la naturaleza, ordenó: silencio. Enmudece. El viento murió al instante. El oleaje se convirtió en un espejo de cristal. El silencio que siguió fue más aterrador que la misma tormenta. Los discípulos, empapados y temblorosos, se miraron unos a otros con un miedo nuevo, un miedo sagrado. ¿Quién es este?, susurraron, que hasta el viento y el mar le obedecen. En la orilla, Cafarnaún dormía, pero el mundo ya no era el mismo. Aquel día, un hombre había dejado su camilla, un recaudador había dejado su oro, y la muerte había perdido su primer round contra la vida. El paralítico, de pie bajo las estrellas, caminó hacia su casa con paso firme, sabiendo que lo que había presenciado no era solo una curación, sino el inicio de una revolución que ninguna tempestad, ninguna ley y ninguna tumba lograría detener jamás. La historia de la camilla vacía era ahora la historia del mundo entero.